5 inventos antiguos que colapsaron a civilizaciones anteriores a la nuestra. No siempre los nuevos inventos llevan al progreso. El claro ejemplo es la energía nuclear. Aunque puede usarse como fuente de energía, también puede usarse como bomba atómica. Un arma que con ciertos errores podría llevarnos al colapso total de nuestra civilización. Algo similar pasó en la Edad Antigua con ciertos inventos. ¿Pudo el plomo de las tuberías romanas haber intoxicado a los romanos hasta el punto de constituirse en una de las causas importantes del desplome del Imperio de Occidente? ¿Ha sido la deforestación la principal causa de los sucesivos colapsos civilizatorios a lo largo de la historia? Hoy hablaremos de estos 5 controversiales temas, algunos de los cuales desafían conceptos de los que la humanidad ha estado convencida desde hace mucho tiempo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El mito del progreso con la agricultura es cuestionable. En principio, la evidencia en contra de una interpretación revisionista sobre la utilidad de la agricultura le parece irrefutable a la gente del corriente siglo. La humanidad está en mejor situación en casi todos los aspectos que durante la Edad Media, y los medievales a su vez la tuvieron más fácil que los hombres antiguos y estos que los de las cavernas. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que la adopción de la agricultura, supuestamente el paso más decisivo de los seres humanos hacia una vida mejor, fue en muchos sentidos una catástrofe de la que la humanidad aún no se ha recuperado. Con la agricultura llegaron una dieta menos variada, las enfermedades, la disminución de la talla humana, la gran desigualdad social y sexual, y el despotismo que ha azotado la existencia desde hace milenios. Los cazadores-recolectores vivían mejor de lo que se pensaba. ¿Están los cazadores-recolectores del siglo XXI realmente en peor situación que los agricultores? Dispersos por todo el mundo, varias docenas de grupos de los llamados pueblos primitivos, como los bosquimanos del Kalahari, siguen manteniéndose de esa manera. Resulta que estas personas tienen mucho tiempo libre, duermen mucho y trabajan menos que sus vecinos agricultores. Por ejemplo, el tiempo promedio dedicado cada semana a la obtención de alimentos es de solo 12 a 19 horas para un grupo de bosquimanos y 14 horas o menos para los nómadas Hadza de Tanzania. Cuando se le preguntó a un bosquimano por qué no había imitado a las tribus vecinas adoptando la agricultura, respondió: ¿por qué deberíamos hacerlo cuando hay tantas nueces de mongongo en el mundo? En un estudio, la ingesta diaria promedio de alimentos de los bosquimanos fue de 2.140 calorías y 93 gramos de proteína, considerablemente mayor que el consumo diario recomendado para personas de su tamaño. La agricultura empeoró la salud y la calidad de vida. Existen al menos 3 conjuntos de razones para explicar los hallazgos de que la agricultura era perjudicial para la salud. En primer lugar, los cazadores-recolectores disfrutaban de una dieta variada, mientras que los primeros agricultores obtenían la mayor parte de sus alimentos de uno o unos pocos cultivos ricos en almidón. Los agricultores consumían calorías baratas a costa de una nutrición deficiente, y hoy en día solo 3 plantas ricas en carbohidratos, arroz, trigo y maíz, proporcionan la mayor parte de la ingesta calórica. En segundo lugar, debido a la dependencia de un número limitado de cultivos, los agricultores corrían el riesgo de morir de hambre si uno de ellos fallaba. Por último, el solo hecho de que la agricultura animara a las personas a agruparse en sociedades hacinadas condujo a la propagación de parásitos y enfermedades infecciosas. Las evidencias muestran que la altura promedio de los recolectores de alimentos hacia el final de las edades de hielo era de 1.75 metros para los hombres y 1.65 metros para las mujeres. Con la adopción de la agricultura, la altura se desplomó y para el año 3000 a.C. había alcanzado un mínimo de tan solo 1.60 metros para los varones y 1.50 metros para las mujeres. Las primeras civilizaciones adoptaron la agricultura para alimentar a sus crecientes números de gente, no por ser la mejor opción. La evidencia sugiere que muchos pueblos primitivos se dedicaron a la agricultura, no por elección propia, sino por necesidad para alimentar a su creciente población. Creo que la mayoría de los recolectores de alimentos no cultivaron hasta que se vieron obligados a hacerlo, y cuando se pasaron a la agricultura, cambiaron la calidad por la cantidad, afirma Mark Cohen, de la Universidad Estatal de Nueva York. Y agrega: cuando empecé a argumentar eso hace 10 años, mucha gente estaba de acuerdo conmigo. Ahora se ha convertido en un tema respetable, aunque controvertido, del debate. Hoy en día persisten contrastes en nutrición y salud a escala global, y para quienes viven en los países ricos, parece ridículo ensalzar las virtudes de la caza y la recolección.
Pero los países ricos son una élite que depende del petróleo y los minerales, que a menudo deben importarse de lugares con peores condiciones de salud y nutrición. Número 2. Los antiguos romanos usaron tuberías de plomo. Los antiguos romanos son conocidos por su vasto imperio, su política, sus legiones militares y sus impresionantes obras públicas. Aún se pueden encontrar partes de sus acueductos, alcantarillados y tuberías que transportaban el agua consumida por los residentes de la ciudad más grande del mundo en su momento. Particularmente las tuberías han sido objeto de controversia durante mucho tiempo, y se ha sugerido que el plomo del que estaban fabricadas causó una intoxicación generalizada por el metal. Una reciente investigación permitió establecer que los romanos comenzaron a usar tuberías de plomo antes de lo que se creía. Un equipo de investigadores británicos y franceses tomó 177 muestras de núcleos en el yacimiento de Ostia, la ciudad portuaria de la antigua Roma, y utilizó la datación por carbono para determinar la edad de cada capa de sedimentos. Los investigadores pudieron medir los niveles de plomo en las capas y descubrieron que los romanos comenzaron a usar tuberías de plomo alrededor del año 200 a.C. Antes de este descubrimiento, la tubería de plomo más antigua encontrada por los arqueólogos en Roma se remontaba al año 11 a.C. El nuevo hallazgo que retrasa el uso del plomo en Roma en casi 2 siglos tiene sentido, considerando los grandes acueductos construidos entre los años 140 y 125 a.C., que habrían requerido una amplia red de tuberías para poner el agua a disposición de la población. El plomo disminuyó el IQ en la antigua Roma y pudo contribuir a su colapso. Contribuyó el envenenamiento por plomo a la caída del Imperio Romano de Occidente. El tema ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, considerando que los romanos bebían agua que fluía por tuberías de plomo y endulzaban el vino con el acetato de ese metal. Ahora, una nueva investigación sugiere que los romanos también inhalaban grandes cantidades de plomo, procedente de las operaciones de extracción y fundición de plata. El metal tóxico presente en el aire probablemente entraba al torrente sanguíneo de los niños, provocando un deterioro cognitivo generalizado, según escribieron los autores del estudio en un artículo publicado en enero de 2025. De acuerdo con la investigación, el plomo en el aire podría haber causado una disminución de entre 2.5 y 3 puntos en el coeficiente intelectual en todo el Imperio Romano, a lo que hay que sumar el metal ingerido en el agua y el vino. Primer ejemplo documentado de contaminación industrial. Estoy bastante convencido de que el plomo fue uno de los factores que contribuyeron a la decadencia del Imperio Romano, pero fue solo uno de ellos, afirmó Bruce Lampier, científico de la salud de la Universidad Simon Fraser en Canadá, quien no participó en el estudio. Los investigadores afirmaron que sus hallazgos constituyen el primer ejemplo documentado de contaminación industrial en la historia. Para estimar los niveles de contaminación por plomo en la antigua Roma, los estudiosos recurrieron a muestras de núcleos de hielo tomadas en Groenlandia y Rusia. El equipo analizó capas de hielo ártico correspondientes al periodo entre el 500 a.C. y el 600 de la Era Común, observando un aumento de la contaminación por plomo alrededor del año 15 a.C., en coincidencia con los primeros años del Imperio Romano. Durante los 2 siglos siguientes, en el periodo conocido como Pax Romana, los romanos extrajeron y fundieron gran cantidad de plata para acuñar monedas, enviando grandes volúmenes de plomo a la atmósfera. Si produces una onza de plata, habrás producido algo así como 10.000 onzas de plomo, dijo Joe McConnell, coautor del estudio. El modelado de la investigación sugirió que se liberaron entre 3.300 y 4.600 toneladas de plomo cada año durante la Pax Romana. Número 3. Durante siglos el mercurio fue considerado un elixir de vida. Hoy en día el mercurio es reconocido como una de las toxinas elementales más peligrosas del mundo y como un contaminante ambiental sumamente dañino. Sin embargo, durante mucho tiempo fue considerado un elixir de vida, una sustancia casi milagrosa capaz de erradicar las enfermedades más graves. El uso médico del azogue, nombre común que recibe el mercurio metálico líquido, fue documentado en tratados de alquimia y medicina de la antigua Grecia, India, Persia, Arabia y China. En particular, se encuentran ejemplos tempranos de procedimientos para la preparación de compuestos de mercurio en la medicina china. El mercurio era utilizado en una amplia variedad de aplicaciones médicas, para tratar la inflamación de la garganta y la nariz, para eliminar verrugas, úlceras y manchas en la córnea, como laxante, contra los vómitos y la diarrea, para estimular la función biliar, contra la hidropesia, para intentar la cura de enfermedades del hígado, los pulmones y el vaso, y sobre todo contra la sífilis. Más recientemente, hasta los años 1990, se utilizaba como espermicida en anticonceptivos químicos y en ungüentos antisépticos, y todavía se utiliza en colirios, soluciones salinas, cosméticos, amalgamas dentales y vacunas, como el timerosal, un compuesto orgánico mercúrico. ¿Qué le pasa al cuerpo humano con el envenenamiento por mercurio? El envenenamiento por mercurio es un tipo de intoxicación metálica debido a la exposición a este metal. Los síntomas del envenenamiento dependen de la dosis, el tipo y la duración de la exposición, y pueden incluir problemas de coordinación,
debilidad muscular, erupciones cutáneas, entumecimiento de pies y manos, ansiedad, pérdida de memoria y dificultades para ver, hablar y oír. Las complicaciones a largo plazo pueden incluir problemas renales y disminución de la inteligencia. Las afecciones pueden producirse por la exposición al mercurio como tal, que tiene la particularidad de ser el único metal líquido a temperatura ambiente, así como a sus vapores, sales, compuestos orgánicos y amalgamas. Algunas de las exposiciones más comunes son el consumo de pescado contaminado con mercurio, los empastes dentales hechos con el metal y las emanaciones mercúricas en determinados lugares de trabajo. Los peces con mayor contenido de mercurio son los más grandes, depredadores situados en la parte de arriba en la cadena alimentaria, como el pez espada, el atún y el tiburón. Este proceso de acumulación mercúrica en peces de gran tamaño es conocido como bioamplificación. Algunas de las principales actividades humanas que liberan mercurio al medio ambiente son la minería del oro y la quema de carbón. Píldoras con 566.110 veces los niveles de mercurio considerados seguros para el cuerpo humano. Los defensores actuales de los medicamentos con mercurio sostienen que, si se siguen cuidadosamente los procedimientos tradicionales para purificar y desintoxicar el pesado metal, estas medicinas no solo son completamente seguras para el uso humano, sino que aseguran tratamientos más eficaces. Sin embargo, esta perspectiva suele ser refutada con fuertes críticas e historias de intoxicación por medicamentos que contienen mercurio y otros metales pesados. En un artículo titulado Píldoras de la cocina de las brujas, publicado en la revista alemana Der Spiegel, se informó sobre el caso de una paciente alemana que había ingresado en un hospital de Hamburgo con graves síntomas de intoxicación. La paciente desarrolló los síntomas tras una semana de tratamiento en una clínica ayurvédica de Sri Lanka y el posterior consumo de medicamentos ayurvédicos en su casa. Un examen de las pastillas que estaba consumiendo reveló que contenían 566.100 veces más de la cantidad de mercurio y plomo considerada segura para los seres humanos. Estos altísimos niveles de metales pesados pudieron haber matado a la paciente y casi lo consiguieron. Muchos especialistas no abrigan ninguna duda respecto a que la ingesta de medicamentos que contienen mercurio inevitablemente conducirá a daños graves, incluso irreversibles. Mercurio como fuente de poderes sobrenaturales en Birmania. En Birmania, la actual República de Myanmar, en el sudeste asiático, la alquimia moderna considera al mercurio como una fuente de poderes sobrenaturales. Los alquimistas birmanos trabajan tanto en monasterios budistas como en entornos laicos y se centran en la forja de amalgamas mercúricas o bolas de esencia, a las que llaman Dalton. Estas pelotas se derivan del mercurio líquido y se utilizan en prácticas medicinales, pero también se les atribuye la facultad de otorgar poderes especiales, o siddhis, a quienes las consuman. Aunque están fuertemente influenciadas por las ideas tántricas budistas, estas prácticas también parecen estar estrechamente vinculadas con el siddha hindú. Las prácticas birmanas basadas en el mercurio parecen sorprendentemente conocidas por la población en general, y muchos birmanos creen que los magos alquimistas utilizan el metal para hacer magia. Si bien la existencia de estos personajes es ampliamente conocida, prefieren la discreción y son difíciles de encontrar. Según la leyenda, los magos alquimistas transforman el mercurio en oro y le otorgan poderes sobrenaturales al metal, que pueden ser aprovechados por sus poseedores. El uso de la masa azul de mercurio. La masa azul o píldora azul era el nombre de un tratamiento médico a base de mercurio para la sífilis, que fue muy popular entre los siglos XVII y XIX. La fórmula más antigua conocida le fue enviada por carta al rey Francisco I de Francia, protector de Leonardo da Vinci, por el corsario y almirante de la flota otomana, Hayreddin Barbarroja. Aunque cada farmacéutico tenía su propia formulación, una fórmula típica incluía un tercio de mercurio, un tercio de miel de rosas, un 25% de malvavisco o malvarrosa, y el resto en regaliz y glicerol. Otra receta sustituía la miel de rosas y el glicerol por aceite de rosas y azúcar de leche. Aparte de la sífilis, era utilizada para una amplia gama de males, incluyendo tuberculosis, estreñimiento, infecciones parasitarias, dolores de muelas y de parto, e incluso melancolía. Una dosis diaria de 2 o 3 pastillas multiplicaba por 100, el límite diario ahora recomendado. Antes de su elección como presidente, Abraham Lincoln consumió la píldora azul durante varios años para tratar su melancolía, experimentando temblores, insomnio y ataques de ira. Dejó de consumirla cuando se percató de que la pastilla lo inducía al enojo. Número 4. El uso de 7 ingredientes tóxicos en los cosméticos antiguos. El maquillaje ha existido durante milenios, pero lucir un look glamuroso en la antigüedad no era tan sencillo como ir ahora a un salón de belleza. Antes de que existieran productos seguros y regulados en el mercado, las civilizaciones antiguas tenían que aprovechar al máximo los ingredientes disponibles. Como resultado, a lo largo de la historia se han utilizado componentes extraños, peligrosos o asquerosos para crear cosméticos.
Por suerte, la ciencia ha permitido conocer los peligros de ciertos compuestos químicos que ya no se utilizan en la fabricación de productos de maquillaje, y pruebas exhaustivas de nuevas creaciones para la apariencia y la belleza pueden prevenir problemas de salud derivados de su uso regular. A continuación, una lista de los 7 ingredientes más extraños utilizados en productos de belleza antiguos. Plomo. Uno de los componentes más habituales en los cosméticos antiguos era el plomo, elemento pesado que se añadía a cremas faciales, bases de maquillaje, rubores y delineadores de ojos. Uno de los cosméticos más comunes con plomo era la base blanqueadora. En la antigua Roma, la piel clara era un símbolo de estatus, y si una mujer podía exhibir una tez pálida, significaba que tenía suficiente dinero como para pasársela en casa todo el día, mientras la servidumbre se encargaba de todas las labores hogareñas. La base blanqueadora se preparaba principalmente con ceruza o albayalde, un carbonato de plomo que permitía lucir una piel blanca y brillante. Los egipcios inventaron otras aplicaciones para el plomo en su cosmetología y lo utilizaban principalmente para crear kohl, un producto a base de sulfuro de plomo o yin y ceniza, que se utilizaba como delineador de ojos. El uso frecuente y prolongado de kohl como delineador de ojos provocaba graves problemas de salud ocular, desconociéndose si los antiguos egipcios llegaron a conocer el origen de estas afecciones. Veneno para ratas. En la década de 1930 se introdujo en el mercado cosmético una crema depilatoria llamada Coremlu. Aunque en principio se anunció como una forma eficaz y segura de eliminar el vello corporal no deseado, los usuarios pronto comenzaron a reportar graves problemas de salud. Algunos de estos problemas incluían ceguera, trastornos nerviosos, insuficiencia respiratoria y caries. El causante era el acetato de talio, ingrediente activo tanto del Coremlu como del veneno para ratas, que estaba envenenando no solo a los roedores, sino a los usuarios del cosmético y a sus mascotas. El producto salió rápidamente del mercado, pero no por regulaciones sanitarias. La compañía fabricante quebró en poco tiempo, después de que el público femenino dejara de adquirir la crema depilatoria. Excrementos de animales. Los antiguos fabricantes de cosméticos a menudo incluían heces de animales en sus productos de maquillaje. De hecho, era muy común en las mascarillas de belleza que las mujeres solían ponerse en el rostro antes de aplicar el maquillaje. Otras excrescencias animales utilizadas eran la bilis y orina. Una de las formas más comunes de usar excrementos animales en productos de belleza eran blanqueadores faciales. Las heces secas de cocodrilo se aplicaban con frecuencia en el rostro para blanquear la piel, o se mezclaban con ingredientes blanqueadores adicionales, como tiza o carbonato de plomo. Algunas fuentes indican que los hombres se quejaban del mal olor que se desprendía de las caras de las mujeres, maquilladas con excrementos. Cinabrio. La blancura del rostro mostraba un elevado estatus social, pero no siempre era sinónimo de buena salud. Las romanas republicanas e imperiales también empleaban colorete para teñirse el rostro y parecer más saludables. Si bien muchos coloretes se elaboraban con ingredientes relativamente seguros, como tiza roja y pétalos de flores, algunos se preparaban con compuestos para nada inofensivos, entre los que se encontraba el cinabrio. El cinabrio, también llamado berbeñón por su color rojo brillante, es un mineral sulfuroso compuesto por un 85% de mercurio y un 15% de azufre. Algunos coloretes caseros incluso utilizaban una combinación de cinabrio y minio, un óxido de plomo de color rojo intenso, para preparar productos extra concentrados. El cinabrio se usaba ampliamente como cosmético y como pigmento decorativo. Se han conservado unas bonitas cajas chinas de laca tallada de color rojo cinabrio de la dinastía Qing. Chinches de cochinilla. La cochinilla del carmín es un insecto parásito que parasita principalmente nopales y chumberas, y que los españoles encontraron en abundancia en México y el Perú. También conocido como cochinilla grana y con el nombre náhuatl de Nochextl, que significa sangre de tuna, el carmín extraído de las hembras se ha usado desde tiempos inmemorables como tinte y actualmente en cosmetología, especialmente en lápices labiales y como colorante alimentario. Los españoles que conquistaron México y Centroamérica reconocieron su valor como tinte, y en 1580 se produjeron cerca de 133 toneladas de grana de cochinilla en el virreinato de la Nueva España, principalmente en Oaxaca. Los aztecas la usaban al principio para teñir telas, pero después incorporaron el pigmento en sus pinturas y productos de belleza. La revalorización de los productos naturales frente a los artificiales ha llevado a un resurgimiento del mercado de la cochinilla a través del cultivo del insecto. Varias compañías mundiales de productos de maquillaje usan pigmento de cochinilla en sus rubores y labiales. Los ingredientes definidos en los envases y empaques de cosméticos, como carmín, ácido carmínico, E120 o rojo natural 4, significa que están fabricados a base de cochinilla. La cochinilla es considerada un añadido seguro, aunque es posible que algunas personas sientan cierta aprensión por estarse maquillando con un insecto machacado. Pelo de güey. Antes de los lápices y el microplanting, las mejores cejas de la antigüedad se conseguían con pelo de güey. Las antiguas griegas usaban cejas postizas de este pelo, que se colocaban con pegamentos naturales, como savia y miel.
En la antigua Roma preferían las cejas oscuras, casi unidas en el centro. Se oscurecían con antimonio u hollín, luego se extendían hacia adentro. Los romanos empezaron a depilarse en el siglo I a.C. para mejorar la apariencia general. Las mujeres de la antigüedad clásica también usaban sombras de ojos de diferentes colores para acentuar la mirada. La sombra azul y la verde se conseguían respectivamente con azurita y malaquita, dos minerales de carbonato de cobre. La más popular era la verde. Arsénico. Como si el plomo no hubiera sido lo bastante malo, algunos productos de maquillaje de épocas anteriores también contenían arsénico. Al igual que el albayalde, el arsénico se utilizaba en cremas faciales durante la época victoriana y las décadas posteriores a la Guerra Civil estadounidense para dar a la tez femenina un tono pálido. El venenoso metaloide también se vendía en pequeñas obleas para el consumo. Estas se anunciaban como obleas de arsénico para la tez y se afirmaba que eliminaban granos y otras protuberancias cutáneas, dejando un rostro limpio y despejado. Las personas con muchos barros y espinillas, que ingerían demasiadas obleas, con frecuencia enfermaban rápidamente, sufriendo de diarreas, dolores abdominales y vómitos, hasta morir envenenadas por el arsénico. En 1890, el Dr. James P. Campbell anunciaba sus obleas de arsénico como totalmente seguras y garantizadas. Número 5. Los bosques preceden a la civilización y luego se convierten en desiertos. Los bosques preceden a las civilizaciones y los desiertos le siguen. Es una frase que refleja el impacto de la humanidad en el medio ambiente a lo largo del tiempo. Antes del desarrollo civilizatorio, la Tierra era rica en espacios naturales y bosques, y en la medida que las civilizaciones han ido expandiéndose, los ambientes se han degradado y desertizado. La Amazonia, el bosque más importante del planeta, se ha perdido en un 18% como consecuencia de la deforestación para la explotación ganadera y maderera y los incendios. Los grandes bosques que había antes en Medio Oriente desaparecieron en el 1000 a.C. Actualmente es difícil creer que en la antigüedad hubiera extensas áreas boscosas en el Medio Oriente. Sin embargo, a comienzos del tercer milenio a.C., las laderas montañosas de esa región estaban cubiertas de enormes bosques de cedros que le dieron fama al Líbano. Estos bosques desaparecieron en la época anterior a Cristo, y la destrucción de los cedros de Oriente Medio es narrada en la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua que se conserva. Los bosques del antiguo Oriente Próximo fueron el recurso para la construcción de palacios y templos en los reinos e imperios del creciente fértil. La civilización Nazca de Perú puede que haya colapsado por acabar con sus bosques. La civilización Nazca del Perú, conocida por los grandes geoglifos tallados en la superficie de un vasto y desierto paraje, desapareció misteriosamente hace unos 1500 años, tras haber florecido durante la primera mitad del primer milenio de la Era Común en los valles de la costa sur peruana. Los investigadores plantearon que la desaparición de Nazca se había debido a un cambio climático impulsado por el fenómeno llamado El Niño, pero un estudio ha sugerido que la deforestación también pudo haber influido significativamente. ¿Cómo acabaron con los grandes bosques en el periodo helenístico? Según los investigadores, el centro de poder mundial se trasladó desde el Oriente Medio, cuando perdieron sus bosques, hacia regiones que contaban con suficientes reservas de madera, como Creta y el mundo griego. Los bosques cretenses fueron el combustible de los hornos para la fabricación de bronce, principal producto comercial de la civilización minoica. Estos pueblos prosperaron durante 600 años, hasta su colapso cerca del año 1450 a.C., que el escritor estadounidense John Perlin, autor de Un viaje por el bosque, el papel de la madera en el desarrollo de la civilización, atribuye a la masiva deforestación de la isla. Si bien otros autores cuestionan la posición de Perlin, señalando que el colapso minoico se debió a erupciones volcánicas, es posible que los volcanes solo se adelantaran un poco a la deforestación. ¿Cómo acabaron con los grandes bosques en la antigua Roma? La importancia de la madera para Roma quedó reflejada en la obra de Plinio, Historia Natural. El historiador dedicó 6 libros de su tratado a los árboles, reconociendo la importancia de los bosques para la existencia humana. Italia perdió casi toda su cubierta forestal en el siglo I a.C., lo que obligó a los romanos a importar la mayor parte de su madera de otras regiones del imperio y a trasladar fuera de la península itálica su industria metalúrgica, dependiente de grandes volúmenes de carbón vegetal. España acabó sus grandes bosques desarrollando su armada para pelear con los ingleses. Durante los siglos XV y XVI, España construyó un imperio marítimo en el lejano oriente y el Nuevo Mundo. La construcción de la Armada Imperial Española en la década de 1580 para combatir a Inglaterra dejó grandes zonas de España desprovistas de árboles, lo que fue el anuncio del declive de su supremacía marítima. Los países ribereños del Mar del Norte tenían acceso a abundantes bosques en Escandinavia, la región del Mar Báltico y Alemania, pero en el sur de Inglaterra también había algunas reservas de madera disponibles. Esta disponibilidad de recursos madereros permitió a Inglaterra, Francia y Holanda construir grandes flotas para aprovechar la apertura de los mares mundiales. ¿Cómo la madera permitió cada aspecto de la civilización antigua?
Según Carlin, la madera es la principal fuente de energía para los 2.000 millones de personas más pobres del mundo. África utiliza más del 90% de su madera como fuente de energía. La madera permeaba y hacía posibles todos los aspectos de la sociedad antigua, dado que el transporte fluvial era mucho más económico que el terrestre. Se construyeron kilómetros de canales. Sin embargo, esto requería madera para los andamios y muros de contención, donde se colocaban las esclusas. Se utilizaba madera para las compuertas. La construcción de canales requería enormes cantidades de madera. La madera tenía múltiples usos en la agricultura, incluyendo los postes que sostenían las vides. Los productores de vino y sidra utilizaban mucha madera para construir sus barriles. La maduración del queso requería grandes estructuras de roble. En cualquier actividad de la civilización antigua, la madera estaba presente en grandes cantidades. ¿Por qué cortar bosques destruye países? El tema constante y recurrente del libro de Carlin es que a lo largo del tiempo ha habido puntos de inflexión con la madera y que estos han derribado civilizaciones una y otra vez. Estados Unidos avanzaba hacia esa dirección más rápido que Europa o cualquier otra nación debido a la tala de numerosos bosques para alimentar barcos de vapor, locomotoras, fábricas y otras máquinas, así como para calefacción y cocina durante 7 meses al año y para construir edificios, vagones y los innumerables usos de la madera. Pero entonces llegaron el carbón mineral y el petróleo, y el colapso de los bosques diezmados se ralentizó, aunque, después de todo, los combustibles fósiles también son árboles muy antiguos. La deforestación cambia el clima, erosiona el suelo, reduce la biodiversidad y es una ruta a la destrucción de sociedades y países. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 5 inventos antiguos que colapsaron a civilizaciones anteriores a la nuestra. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.